Oaxaca. Voto por México. Con el gusto de volver a saludarle a través de este espacio, Voto por México 2021, una producción de Mega Noticias a nivel nacional que busca llegar precisamente a la información que merece el auditorio en este proceso electoral tan interesante, y al paso de los días, bueno, las cosas en el panorama nacional se están poniendo muy interesantes. Me gustaría, desde luego, comenzar saludando a nuestros compañeros, a Noé Mijangos, analista político de este programa, nuestro analista que está en este tercer programa. Una vez más, bienvenido, Noé. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie, muy contento. Estamos iniciando nuestra tercera transmisión y pues es honor a toda la información que vamos a dar este día. Sí, desde luego, y bueno, la participación muy importante, necesaria, además de Óscar Alberto Ciprián Nieto, quien es vocal secretario de la Junta Ejecutiva Local en el Estado de México del INE, con una participación intensa, desde luego, en el Istmo de Tehuantepec hace algún tiempo, después en Michoacán, ahora también en el Estado de México, donde las cosas se van a poner buenísimas. Te saludamos con mucho gusto. Óscar, bienvenido aquí a Voto por México 2021. ¿Qué tal, Connie? ¿Qué tal, José Noé? A la orden. Pues muchas gracias. Fíjate, Noé, que a mí me parecería muy importante, si ustedes coinciden conmigo, en comenzar el programa, bueno, dando como que las últimas noticias, los últimos aconteceres del proceso electoral. Bueno, originalmente Morena tenía que hacer los nombramientos oficiales de los candidatos a las presidencias municipales el día 15 de marzo. Después nos dicen que no, que se aplaza para el día 21, posteriormente hasta el 23. O sea, todavía no hay una definición total, ¿no?, de todas estas personas que están esperando pues ansiosamente la información de las encuestas, pero en la región del Istmo de Tehuantepec sí hubieron noticias importantes el domingo por la noche. Comenzamos a ver a través de redes sociales, que también es el mecanismo de comunicación que está utilizando Morena en este momento, para dar a conocer, por ejemplo, que Esperanza Benítez Arizmendi queda como candidata en Espinal, Daniel Méndez Sosa en Salina Cruz, un tema, Noé, que bueno, ya habremos de platicar, ¿no?, detenidamente. Así para es. Ver qué es lo que está pasando. Marbella Mendoza, San Pedro Huamelula, Obdulia García, Matías Romero, y quedan pendientes municipios muy importantes como Santo Domingo, Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza. Juchitán de Zaragoza, punto y aparte, porque a mí me parece, Noé, que la discusión está probablemente entre la COSEI y FUC. Así es. Entre algunos otros temas que también hemos de conversar más adelante. Pero otra de las noticias importantes, y ahí seguramente Óscar también, bueno, tendrá comentarios al respecto, el INE ordenó a Morena dejar de usar electoralmente el Plan Nacional de Vacunación Anti-COVID. Digo, es que ya el INE está reconociendo, bueno, pues que ha habido un uso de recursos, de proyectos y sobre todo… Y de imagen pública. De imagen pública, Noé, pero además, bueno, de algo muy importante, la salud de los mexicanos, vaya tema. Entre algunas otras cosas, como pues el lamentable fallecimiento de la doctora Ivonne Gallegos Carreño, que bueno, enluta este proceso electoral, cuando menos para las mujeres. No sé qué tanto haya permeado al interior de los partidos políticos, pero sí vino a mover desde luego esta participación limpia y abierta a la que tienen derecho las mujeres. Así que vamos, Noé, con los comentarios precisamente de esto que yo te decía. ¿Qué te parece la falta de definición todavía de candidatos, ¿no?, en la región del Istmo de Tehuantepec a las presidencias municipales por parte de Morena, pero también el PRI, al 5 para las 12 cerrando, parece ser, ¿no?, la llave todavía? Y además vamos a tener que precisar el asunto relacionado con el hecho que hay dos cartas
una firmada el día de ayer y una firmada el día de hoy. La carta de Emilio Montero del día de ayer en Juchitán, donde si bien no está haciendo una renuncia expresa a Morena, sí está dejando en claro que está pensando la probable solución, porque dice que llegaron los los movimientos políticos de la COSEI y querían pues la planilla completa, solamente a él poniéndolo como un representante y como él dice, simulando pues que hay una planilla de unidad, como se dieron todas esas planillas que me estás platicando en San Pedro Guamelula con Marbella, en Salina Cruz, luego Sergio Villalobos me parece que va a tener un puesto ahí porque firmó de que está de acuerdo con la nominación, a Tecas también. El caso de Espinal, el día de hoy, una carta de Aurelia Benítez está diciendo todo lo contrario, no está de acuerdo. Me parece que son familia ahí, en la que quedó en Espinal con Aurelia. Sin embargo, Aurelia dice, las encuestas me daban como la favorecedora de las mayorías y ahorita resulta de que no me está gustando cómo fueron los resultados de esta presunta encuesta que aplicó Morena en el Espinal. Y bueno, pues entonces Juchitán se va a quedar muy pendiente, a lo mejor se va a un proceso extraordinario de decisión y pareciera ahí que está muy tenso porque, pues, por un lado, este personaje, Emilio Montero, pues quiere tener una segunda oportunidad, pero tiene maniatado el proceso, sobre todo porque, pues, la lógica de Morena es que las personas que pierden una consulta inmediatamente se adhieran a la planilla. Claro, coincido contigo, pero fíjate que yéndonos un poquito más a fondo, probablemente y con a lo mejor el temor a equivocarme, a mí me parecería que los intereses de fondo grandes, bueno, no están en manos probablemente de un comité estatal de Morena. A mí me parece que, bueno, hay ya otro tipo de asuntos mucho más arriba a nivel federal. Estamos hablando, bueno, de probablemente la intervención que pudiera tener el propio José Murat, la intervención que pudiera tener el mismo Andrés Manuel López Obrador, el mismo senador Salomón Jara, que, bueno, están de alguna manera fortaleciendo en algún modo a Fuco, en algún modo a COSEI, y desde luego no te olvides, Noé, que, bueno, pues están en juego muchos proyectos importantísimos en el Istmo de Tehuantepec. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención la declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que estuvo en Coatzacoalcos, donde decía, es que le vamos a entregar el proyecto al corredor interoceánico a la CEMAR, a efecto de escriturarlo, y entonces CEMAR y los gobiernos estatales, bueno, pues controlarán prácticamente todo este gran proyecto a efecto de no privatizarlo. Digo, es que es un tinte meramente político, está entregando prácticamente el poder, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que eso tiene también una visión, claro, una visión que tendrá implicaciones efectivamente en las decisiones de quienes van a gobernar los municipios en el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Pues al momento esas son las apreciaciones que podemos dar y qué bueno que ya en esta última etapa se encuentran las decisiones y seguramente para el siguiente programa ya tengamos nombres definitivos. Ya tengamos nombres definitivos y, bueno, podremos charlar, escuchar la opinión, por supuesto, de la ciudadanía en torno a esto, pero hablábamos también bueno, esta solicitud, vamos a ponerlo así, del INE a Morena de no utilizar el plan de vacunación anti-COVID. Óscar Alberto, ¿qué te parece? Mira, Connie, José Noé, primero quiero agradecer la oportunidad que me dan de participar en este espacio. Por supuesto que tengo un gran aprecio por el Istmo de Tehuantepec. Estuve algunos años ahí participando ya para el INE, incluso con ustedes, y pues estoy a la orden, ¿no? Mira, en relación a estas quejas que mencionas, efectivamente el Instituto Nacional Electoral ha recibido más de una queja o denuncia derivada de este tipo de conductas. Quien acusa, quien denuncia, pues dice que el gobierno federal, particularmente con la campaña esta o el programa de vacunación y de algunos otros,
pues ha estado utilizando el recurso público para promocionar al gobierno, al partido, y entonces el INE ha realizado las investigaciones. La queja o denuncia más reciente que se ha presentado es que también se han desplegado unas especies de brigadas en todo el país que andan precisamente persuadiendo, se dice, al electorado para votar por ellos, ¿no? En diferentes momentos, el Instituto Nacional Electoral, vía medidas cautelares y en algunos casos ya la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que resuelve estas quejas, se ha ordenado al gobierno federal para que, por ejemplo, se utilice atuendo, digamos, sin la propaganda o la promoción personalizada, particularmente del presidente de la República o de algún otro servidor público, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que las prendas que usan para identificarse, que es totalmente válido, no tenga, por ejemplo, la fotografía del señor presidente o el nombre de este o de algún otro funcionario, ¿no? También se ha ordenado, vía medida cautelar, que en estos programas o en estos servicios de vacunación no se utilice el nombre del presidente, no se haga referencia a él, no se haga que es gracias al o es parte del programa del gobierno federal, no se pida la credencial, menos copia de este documento, no se empadronen, etcétera, ¿no? Cosas como estas, así se han estado realizando. Insisto, la última es que estas brigadas que andan tocando puerta por puerta y que, entre otras cosas, pues entregan un periódico y toman algunos otros datos. Por supuesto que estas conductas no serían, digamos, ilícitas si no tuvieran un tinte electoral. Si son las vacunas, bueno, pues la acción de gobierno no se detiene porque inicie el proceso y menos porque inicien las campañas electorales que arrancan el próximo 4 de abril, ¿no? Lo que no se vale es que se difunda ese tipo de información y menos por los medios, digamos, de comunicación oficiales, ¿no? Entonces, otra vez, la acción de gobierno continúa, no se detiene en modo alguno con el inicio o el arranque de las campañas. Lo que está prohibido estrictamente es que se difunda esa acción, esa obra de gobierno, porque la Constitución y la ley electoral lo prohíbe. ¿Qué opinas? Pues hay mucha complejidad en esa situación en los hechos porque me imagino que ir acumulando una serie de incidentes hará que de repente también se desborde cualquier tipo de pretensión de que se hagan las cosas de forma legal, tal como lo establece la Constitución y las leyes electorales, ¿no? En este caso. Así es. Miren, lo que debemos tener claro es que no se trata de acciones privativas de algún partido o de alguna alternativa política. Desafortunadamente, nosotros lo hemos mencionado en diferentes momentos, que lo que la oposición reclama, donde es oposición, reprochando al gobierno conductas, comportamientos al margen o fuera de la ley, es justamente lo que hacen donde son gobierno, ¿no? Si estamos en un gobierno, por ejemplo, en este caso federal de X partido, bueno, pues los partidos de oposición estarán reclamando lo que ellos hacen donde son gobierno, por ejemplo, en un estado o en un ayuntamiento. Realmente se trata de prácticas, pues que son muy costeables electoralmente hablando, podemos entenderlo así, por eso todos apuestan a estas donde son gobierno y donde son oposición, pues se ocupan de cuestionarlas, de accionarse para que la autoridad las prohíba, ¿no? Y pues esto va a seguir mientras no cambie, digamos, nuestro compromiso con la cultura democrática, vamos a seguir lidiando, va a seguir esta tensión entre actores políticos y las autoridades, pero bueno, la autoridad lo único que hace es lo que está previsto en la ley, lo que los legisladores han hecho, entonces pues nada más es cuestión de garantizar que la observen, ¿no? Sí, desde luego que es importante lo que tú señalas, Óscar. Se está haciendo lo que en el marco jurídico corresponde y dentro de las leyes electorales. Lo grave es recordar aquella frase que en algún momento trascendió tanto de que la pandemia había caído como anillo al dedo. Si lo vemos desde el punto de vista de la necesidad de tantos millones de mexicanos de recibir una vacuna, o sea, ¿cómo se están acomodando estas cosas? No sé, No, y además, me parece delicado. Además, hablando, complementando lo que dices,
Ahora el asunto de bajar la edad a las personas de la tercera edad que van a recibir la pensión y que esto va a subir al 2024 a 6,000 pesos, pues decirlo en este tono, en un planteamiento del presidente, pareciera que de repente también es una tónica electoral, ¿no? Claro, y además, bueno, utilizando los foros que ya se tienen, que bueno, pues es la conferencia de las mañanas, ¿no? Que yo creo que también ustedes ahí lo tienen perfectamente focalizado, Oscar. Así es. Miren, definitivamente parece que todas las acciones de gobierno, insisto, de cualquiera de los niveles u órdenes, pues traen una connotación electorera, ¿no? Y la obligación de la autoridad es investigarlas, es valorarlas cuando se presenta la denuncia o el recurso según corresponda. Y bueno, ciertamente la autoridad también tiene, digamos, parámetros, está obligado a observar y en todo caso a impedir si de manera objetiva, de manera razonable, alguna conducta se estima que está al margen de la ley, ¿no? Podemos pensar en que X conducta, digamos, tiene una intención electoral, pero si no contamos con las pruebas, con los elementos, no es porque no exista voluntad, simple y sencillamente porque se tiene un deber en cumplimiento a principios, por ejemplo, de legalidad, de objetividad, que se debe probar o acreditar de manera fehaciente para que se pueda, digamos, tomar una determinación que, de no ser así, digamos, sería grave porque pues se trata de comprimir o de restringir el ejercicio de derechos, ¿no? Pero definitivamente no nos es ajeno, por supuesto que lleva una connotación electoral, muchos actos, decisiones de gobierno, y bueno, pues si hay los elementos habrá que analizar, revisar. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos lo permites, Oscar, Noé, para continuar aquí. Estamos en Voto por México. Regresamos, no se vaya. Regresamos. Oaxaca. Voto por México. Oaxaca. Voto por México. Oscar, fíjate que el contexto en el que te vamos a poner ahorita con esta pregunta tiene que ver con el hecho de que por lo menos se han hecho muchos discursos, muchos planteamientos. Se ha hablado un poco respecto de la sobrerepresentación y por ahí hemos escuchado por lo menos a dos personas. Voy a poner a la primera que, bueno, fue presidente del INE en su primera versión ciudadanizada, José Woldenberg, y el día de hoy pues publica un trabajo relacionado con la sobrerepresentación y comenta que, bueno, estos famosos 8 puntos entre el voto de los que obtienen los partidos y las curules que deben de ser favorecidas. Bueno, sabemos nosotros que la mayoría relativa pues es los famosos 300 distritos que se logran cuando se va a competir de manera abierta, y la representación proporcional pues es todo lo contrario que obtienen los que ganan, para que una primera minoría o por lo menos el no ganador dentro de una elección salga favorecido en términos de partido, claro. No en términos de candidatos, sino en términos de partido. Y esos 8 puntos, hasta donde dice José Woldenberg, se ha rebasado en la última elección, en la elección 2018, llegamos a 15 puntos. O sea, se duplicó. Y otro que de los que ha hablado sobre la sobrerepresentación es César Astudillo. Y César Astudillo ha dicho lo mismo también en una entrevista que sostuvo ahora para un medio de comunicación nacional, donde plantea lo mismo. Él habla de matemáticas electorales, matemáticas electorales puras, dice él. ¿Tú qué opinas respecto de esto, sobre todo como medida o última medida, o danos el paquete de las últimas medidas que el INE ha proporcionado para restringir o para controlar o para regular la actuación de los partidos políticos y de los candidatos en esta elección 2021? Claro, con mucho gusto, Connie, José. Fíjense que el INE, proceso tras proceso, y este 2020-2021 no es la excepción, se ocupa de implementar y de garantizar diversas medidas, digamos, correspondientes con las preocupaciones principales, pues, de la sociedad. ¿A qué me refiero? Vía acuerdo, vía reglamento,
se garantiza o se busca garantizar diferentes acciones afirmativas, pues que tienen que ver con los derechos humanos en general, ¿no? Por ejemplo, pues no solo el de cumplir el principio de paridad en cuestión de género, ¿sí? También, por ejemplo, garantizar a las comunidades indígenas su representación en el Congreso, incluso a las personas de preferencias sexuales distintas que pertenecen a comunidades, digamos, no comunes. Ahora se ha considerado hasta la comunidad migrante. Y entre todo esto, también está ocupando de definir las reglas para que al momento de asignar las curules por el principio de representación proporcional, pues no se vicie o se distorsione esa esencia o esa lógica de este principio, que sencillamente es que que las fuerzas políticas, digamos, tengan un número de escaños o curules correspondientes al número de votos alcanzados, ¿no? Y entonces esto, pues en nuestro sistema electoral se le llama diputados por el principio de representación proporcional, y si nos vamos de acuerdo a la Constitución, artículo 54, digamos que hay 3 requisitos básicos. Uno, que para acceder a esta asignación se debe alcanzar el 3% de la votación en la elección de diputados. Sí, otro, que ningún partido bajo ninguna condición puede acumular más de 300 diputados por ambos principios. Y el último, que es el que referías, José Noé, que tiene que ver que no está permitido una sobrerepresentación equivalente al 8% de escaños en relación o respecto a las curules, ¿no? Y derivado de esto, lo que se observa, lo podemos encontrar en las consideraciones, en los antecedentes del acuerdo que el Consejo General el pasado viernes ha emitido precisamente para aprobar el mecanismo e impedir que esto se vuelva a repetir. ¿Cuáles son los antecedentes? 2012, 2015 y 2018. Sí, el 2012, por ejemplo, la coalición que integró el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, al término del ejercicio tuvieron una diputación más como excedente, de acuerdo a la votación alcanzada. Sí, en el 2015, en la misma coalición integrada por el PRI, por el Partido Verde, aprovechando, digamos, esa falta de regulación en el funcionamiento de las coaliciones o al momento de asignar las curules por RP, pues finalmente terminaron con un excedente de 8 diputados, ¿sí? Pero el asunto en el 2018, digamos que se distorsionó todavía más. 49 diputados, ¿no? Así es, al término del ejercicio, la coalición que integró el Partido del Trabajo, Morena y Partido Encuentro Social salieron con 39 diputaciones más, ¿no? Pero, como tú lo mencionabas. Sí. Adelante. Fíjate, Oscar, Noé, que algo importante también para el auditorio es que esto se deriva de un número muy bajo de votos que finalmente se capitalizan para un número mayor de escaños. Estoy en lo cierto. Entonces, bueno, la importancia también del manejo, ¿no?, de estas coaliciones, de cómo van acomodando las piezas, bueno, pues por los porcentajes que hoy se supone se deben de cumplir, ¿no creen? Lo que sucede es que también aquí nos va a dar mucha luz lo que diga Óscar Ciprián, pero cuando se vino la elección 2018, justamente ahora lo que está haciendo el INE previo a la elección del 2021, que es una intermedia, dice Voldemar inclusive que qué bueno que se dio eso de esta forma, de manera anticipada, porque si se diera el momento de estar dando los escaños, pues obviamente esto sería una situación muy complicada. Y lo mismo sucedió en el 2018. El desbordamiento yo creo que operó a lo mejor, Connie, no se esperaba tanta votación, a lo mejor contrario a lo que una elección intermedia tiene como la del 2015 y 2021, pero las del 2018 se vino muy fuerte con este desbordamiento de votos, y entonces decirle a Morena que no podía tener 39 escaños como los que obtuvo al final, pues era como ponerse prácticamente el INE en una situación muy, muy desesperada. Pero, ¿qué podríamos comentar respecto de eso, Óscar? Con mucho gusto. Efectivamente, como toda máxima en lo jurídico, en lo político, yo creo que en todos los campos, pues no hay más como que las reglas del juego se determinen antes de que se realice el juego, ¿no?
Y aquí Waldemar, por ejemplo, es lo primero que aplaude de que el INE, pues qué bueno que lo hizo y no espero, lo hizo ahora y no hasta el momento de asignar las diputaciones. Miren, digamos en los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Que se coaligaron esos tres partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, y entonces, como Morena, digamos que tenía más afiliados aspirantes y que finalmente fueron postulados, estas postulaciones se las atribuyeron formalmente a los partidos minoritarios asociados, ¿no? Al PT y Encuentro Social. Entonces, cuando ellos ganan en distritos electorales uninominales o por el principio de mayoría relativa, formalmente se quedan en esos grupos parlamentarios, pero en los hechos o de facto, pues son militantes, son simpatizantes en algunos casos de Morena. En términos reales, Morena terminó con mucho más candidatos porque al no sumarle esos que, digamos, ocultaron con otras siglas, entonces él accedió a más diputaciones por representación proporcional y al término del ejercicio, pues tuvo más diputados, ¿no? Por ejemplo, decíamos que en el 2015 la coalición del Revolucionario Institucional con el Verde Ecologista alcanzaron una votación, los dos, del 40.3%, pero en escaños alcanzaron el 50% de curules, ¿no? Ahí una operación matemática muy elemental, la diferencia entre 40.3 y 50, pues es de 9.7, digamos, la sobrerepresentación. Hasta 8 está permitido. Entonces, en términos reales, digamos que 1.7 de excedente. Ese excedente correspondió a 8 diputaciones. En el caso del 2018, que Morena, PT y Encuentro Solidario alcanzaron una votación juntos de 44%, les bastó para alcanzar el 61.6% de escaños, que en números enteros corresponde a 308 diputados. Y los partidos contrarios, digamos, o los otros, la minoría dispersa, dice Waldemar, dispersa en diferentes partidos, que alcanzaba el 56%, pues apenas alcanzó los escaños restantes. Entonces, sí se distorsiona demasiado el asunto si no se prevé. ¿Qué ha hecho o cuál es, digamos, ahora la regla principal o central que el INE ya definió desde ahora? Bueno, que al momento de registrarse los candidatos, nos deberemos asegurar de la afiliación efectiva que tienen. El concepto que se introduce es afiliación efectiva, para que de resultar triunfadores como candidatos uninominales, entonces se atribuyan al partido o al grupo parlamentario que les corresponda. Y considerados ya, así es, y considerados ya en ese, se hagan las operaciones y se decida a cuántos escaños acceden, por ejemplo, conforme al principio de representación proporcional. Así ya no habrá manera. Claro, tomando al toro por los cuernos, como se dice, Noé y Óscar, tratando de poner un poco de orden en la casa, que a mí me parece, ¿no?, muy necesario en este momento. Coincido. Así es, y digo, en el mundo dicen que el mundo es mucho más cómico que la imaginación, y entonces, pues podemos pensar que con la afiliación efectiva, pues ya está salvado todo. No, porque hay candidatos, por ejemplo, que son simpatizantes, no son militantes, ¿no? En ese supuesto, como no nos sirve el concepto de afiliación efectiva, lo que se tiene que hacer es revisar, de acuerdo al convenio de coalición, a qué grupo parlamentario y por ende a qué partido estarían perteneciendo conforme al convenio de coalición que ellos firmen. Es decir, yo aspiro, me postula un partido sin ser militante de ninguno de ellos, en el convenio se tiene que establecer yo, si gano, a qué partido o a qué grupo parlamentario mejor les preguntaría lo siguiente, tenemos ya muy pocos minutos en el programa, pero ¿en dónde queda la figura de los independientes en este caso? Ahí, ¿cómo van a regular esta parte? Ok, los independientes podrían, digamos, buscar una reelección, pero ellos no tienen o no pueden participar en la representación proporcional, porque como lo decía Noé,
es la representación proporcional es para los partidos o para las fuerzas políticas, no así para el candidato. Ya. ¿No? Entonces, por disposición de la ley, los candidatos independientes y en su caso los diputados independientes no participan en representación proporcional. Aquí también, no sé cuánto tengamos de tiempo todavía, pero aquí también se puede plantear el asunto de este famoso, ¿cómo se puede decir? Este litigio que se hace de chicanero, ¿verdad? Porque al final del día, bien pueden decir en los papeles, en los documentos, pues yo, mi convenio de colaboración con esta coalición es representar a tal partido, pero al final del día me puedo ir con el otro. Es decir, ¿cuántas veces no se han dado este tipo? Pero claro, Óscar está hablando sobre la situación específica de la designación de escaños. Ya lo que hagan después de eso ya es una situación que interna, no perjudica, ¿no? Sí, interna, claro, que no interna perjudica la totalmente. sobrerepresentación. Así es, incluso un último comentario, como es el primer proceso en el que pueden reelegirse los diputados, es decir, los que fueron electos en el 2018 ahora se pueden reelegir, si estamos en este supuesto ahora, lo que se tiene que revisar es a qué grupo parlamentario pertenecía y es a quien se va a atribuir. ¿No? Entonces, ahí digo, tampoco es tan sencillo porque el grupo parlamentario o el partido político que encabeza el grupo parlamentario, pues tampoco le conviene que le atribuyan o le cuelguen a alguien porque eso le reduce la posibilidad para acceder a una plurinominal. En fin, se ha reparado en esto y ese fue el criterio que se encontró y va a servir de asidero para la asignación de diputaciones de RP. Qué interesante tema, porque entonces indica Noé, Óscar, que habrá, o habrán, mejor dicho, que revisar pues, la militancia, la consulta a las bases, si eres, si no, si tantos intereses que hay. Nos quedamos a la mitad porque es un tema que da para mucho más y particularmente en estados como el Estado de México, donde estás, Óscar, en Oaxaca, donde estamos, donde, híjole, estamos viendo cómo van cambiando rapidísimo, bueno, las noticias. Si nos lo permites, Óscar, bueno, nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Noé, ¿qué te parece? Estaría estupendo. Claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Óscar Ciprián, y te saludamos desde los estudios de Mega Noticias en Salina Cruz, Oaxaca. Para servirles, insisto, tengo un gran aprecio por el Istmo, por mi estado, y entonces en lo que podamos participar, con todo gusto. Nos vemos en la próxima transmisión, pásela muy bien. Oaxaca, voto por México.